Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y estoy con el pastor Mauricio Jiménez que me acompaña desde Argentina, desde Buenos Aires. Bienvenido, pastor. Y como siempre es un placer tenerte con nosotros y especialmente para hablar de este tema tremendo del liderazgo y ligado con el compromiso. Para que tal vez entendemos que cuando recibes liderazgo no es para ti, Ah, es para los demás, es para servir, es para levantar a otros. Dios ya te levantó, ¿verdad? Dios ya te puso en una posición de impacto. Ahorita, pues la gran pregunta va a ser, ¿qué vas a hacer con esto, verdad? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué es lo que, ah, cómo puedo bendecir más a los demás? Absolutamente, pastor, un gusto. Bueno, seguimos hablando de este tema tan apasionante y tan necesario en estos Sí. tiempos. Hay algo misterioso en Dios, ¿no? Bueno, creo que en Dios todo es misterioso, pero, pero Sí, hay algo que es particular. Dios es un Dios que, aunque parezca extremo, ¿no? Pero nunca nos ha dado nada pensando en nosotros mismos. Aunque dice que pidamos, pero todo lo que Él nos da una capacidad es porque Él está pensando en su reino y cómo podemos usar esa capacidad a favor de su reino. Nos da finanzas es porque Él está pensando que vamos a dar para su reino. Nos da salud es porque vamos a poder servir, ¿verdad? Y de alguna forma todo lo que es funcional a la vida de Dios, todo lo que está de acuerdo, lo que está en obediencia a la palabra y a la vida de Dios, siempre es bendecido y siempre está en avance. Es aquella idea de lo que dice el Salmo, que el justo florecerá como la palmera, ¿no? Plantado en la casa de Dios, ¿no? así La es. palmera da la idea de un árbol que aún en situaciones extremas da fruto, crece porque tiene raíces profundas y conecta con el agua que está en las profundidades. Entonces, el liderazgo es algo que Dios nos ha dado definitivamente para que precisamente lo demos a otros, para que lo ejerzamos en bien y en beneficio de otros, por supuesto, honrando y reconociendo al Señor por encima de todas las cosas, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. definitivamente es algo que nos es dado para darlo a otros, que es lo que Dios quiere, ¿no? Que amemos al Sí. prójimo, que sirvamos al prójimo, y el liderazgo es una herramienta determinante para eso. Así es, así es. Y tenemos que tener esta conciencia, ¿no? Pues Ajá. es algo muy importante que me se está dando. Ah, Mm, ¿Qué pasa? Que dice en la Biblia, a los que se le da mucho, se le va a ah, demandar mucho. también, claro. Entonces, tenemos que tener esta responsabilidad y esta conciencia que el liderazgo no es para exaltarte, sino para que tomes conciencia de la importancia que Dios ve en ti, en tu persona, y que confía que tú vas a poder llevar a cabo esta tarea, este llamado. La Biblia es clara, nunca va a dar más de lo que podemos hacer. Es la palabra de los talentos. Se dio cinco, dos o uno, conforme a la capacidad de cada uno. Pero si te da este liderazgo, no te asustes. Es algo bueno, es algo que tú puedes hacer. Y tristemente lo vemos a veces en la iglesia, cuando le dices a alguien, oye, yo quiero que te encargas de tal clase. "Ay, no, no sé si voy a poder. Pero si Dios te dijo que vas a dar la clase, es porque puedes, ¿no? Y a Pues, veces le dices, pero pues, ya te inscribiste al instituto bíblico y ya te graduaste. ¿Qué es esto? No, pues ya te capacitaste, estás equipado. Y si Dios te llama, es porque Dios sabe tu capacidad. Dios no se ah, equivoca nunca, no va a mandar a nadie a fracasar, ¿verdad? Sino ni que, siquiera a Jeremías siendo un niño, ¿no? Por exacto, ejemplo, el profeta Jeremías siendo un niño, ¿no? Por exacto. ejemplo. Bueno, y no me acuerdo cómo se llamaba el rey, que también empezó a los 6 años, y él Ah, derribó los altares, pero desde esta edad tenía ujú, el potencial. ujú, Entonces, tenemos que creer que tenemos potencial. Yo creo que es ujú. algo importante. El mundo siempre nos ha criticado, devaluado, dicen no sirves para nada, te lo dicen miles de veces.
Bueno, la fe entra por el oído. Entonces empezamos a creer todas estas cosas, pero si escuchamos a Dios, si Él te dice, yo te he llamado, bueno, pues como lo dice el salmista, desde el vientre de tu madre, no es algo nuevo. Para Ujú, Dios, el llamado existe antes de que nacieras. ujú. Entonces Él está Esa- esperando su momento y que tú eh, estés listo y que mm, quieres colaborar, a la manera de Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. ah, Absolutamente, el llamado tiene que ver no con el tiempo presente, sino con el tiempo eterno. Así es. Wow. Pertenecemos a ese tiempo, a la eternidad. Entonces, nada más que ahora lo estamos viviendo, ¿no? Pero se nos Sí, dio vida eterna, dice la palabra, y la claro. vida eterna no es para vivirla allá en el cielo, es para vivirla aquí y ahora también, ¿no? Aunque ya la viviremos a plenitud, pero aquí ya estamos disfrutando de la eternidad de Jesús revelándose en nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente el llamado que es eterno, la bendición que es eterna, todo lo que es eterno, la presencia de Dios que es eterna, se nos ha dado para que la vivamos y la manifestemos aquí y ahora, para que seamos capaces de desarrollar, de aprender y bueno, todo aquello en lo cual nos sentimos inseguros es un asunto de simplemente, por más que nos sintamos inseguros, es poder tomar la decisión de, bueno, aquí voy a redimirme de la inseguridad porque tengo un propósito que cumplir, ¿verdad? Eso es Yo buenísimo. abordaba en el libro acerca del líder tímido, ¿no? ¿Es Ajá, malo ser tímido? Y no, no es malo ser tímido, porque quizás pueda ser algo que tenga que ver con nuestro carácter, no es que sea un pecado, lo que pasa es que la timidez nos va a dejar siempre en limitación. El claro. ser tímido nos va a terminar haciendo que tengamos un liderazgo poco proactivo, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que estaremos haciendo es perder oportunidades, solo por timidez, ¿no? Entonces es necesario, casualmente lo que decías, Pastor, tomar el potencial que tenemos, ¿no? ¿Qué es la palabra potencial? Es la potencia guardada dentro nuestro, ¿no? Así es. Es la gracia que Dios nos ha dado, que ya está metida en nuestro interior y poder usarla, ¿no? Bueno, para ejercer liderazgo en cualquier área en la que nos toque hacerlo, empresas, familias, porque todo el mundo es un líder, no hay nadie que no ejerza alguna posición de liderazgo. Puede ser que tengamos más o menos conciencia o más o menos demanda, pero todo el mundo ejerce una posición de liderazgo en la vida, en lo que hace, en sus movimientos diarios. Algunos son más agresivos y más puntuales y con una marca más profunda y otros menos. Algunos están más conscientes y otros menos conscientes, pero la realidad es que todos ejercemos algún tipo de liderazgo, ¿no? Sí, hay estadísticas que dicen que la persona más tímida en su vida va a impactar por lo menos a 10.000 personas. Ahí está. Wow. Entonces, 10.000 personas. sí, Wow. sí, es que una actitud, un gesto, un abrazo, una palabra, hay tantas cosas que van a impactar, ¿verdad? Y, eh, bueno, tenemos que saber que, bueno, tímido no ayuda, pero no se confunden con prudencia. También la Es prudencia diferente. es importante en el liderazgo, ¿no? Y saber a veces, bueno, pues manejar ciertas cosas con mucha sabiduría. Y para eso tenemos al Espíritu Santo. La verdad, esa es la gran bendición de todos los hijos de Dios. ¿Qué voy a decir en este caso? Bueno, pues consulta a Dios, consulta al Espíritu Santo. Él está ahí, Él está dispuesto a ayudarte en todo lo que vas a hacer. Y muchas veces vamos a estar en situaciones que no entendemos por completo, pero que Dios ya tiene preparada la salida, la solución, y que nada más es de consultar. Otra vez regresamos al punto de la humildad. Mm. Tú puedes ser el gran líder del mundo, tal vez el más grande, pero todavía tendrás que consultar a Dios, porque hay Mm. cosas nuevas que se van a presentar. Tenemos un enemigo que sigue trabajando, por ejemplo. Entonces tenemos que considerar todo esto también, ¿no? Entonces la sabiduría viene con la humildad y una vez que somos un líder humilde, somos un líder potente, porque Amén. no nos vamos a limitar a lo que somos. Definitivamente.
la antesala. Por eso todo liderazgo de servicio, todo liderazgo que sirve, no es un liderazgo que se pone en inferioridad, pero es un liderazgo que se pone en humildad. Así es. Jesús, por ejemplo, lavando los pies de sus apóstoles, ¿no? Pedro le dice, no, no me vas a lavar los pies porque como que, bueno, yo no puedo permitir que hagas esto. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás lugar en el reino. No se trata esto de que yo me estoy haciendo esclavo tuyo, solamente te estoy sirviendo, ¿verdad? No Sí, te confundas, exacto. Pedro. No te confundas. No es que yo he perdido mi posición de rey de reyes, de hijo de Dios, sino que lo que estoy haciendo es servirte para que seas limpio, para que tus caminos sean alumbrados, para que tengas parte en mi reino, ¿verdad? Entonces, básicamente, un líder humilde sabe ubicar su posición, sabe tomar el lugar y a veces hay que dejar el manto y tomar la toalla, ¿no? Como Sí. escribió un libro un amigo mío, cambio manto por toalla, ¿no? Entonces, a veces Ah, es necesario wow. tomar la toalla, ¿verdad? Y ocupar la posición, o no a veces, sino siempre, ¿no? Pero bueno, en el caso de Jesús fue algo puntual, ¿no? Pero Sí, la primera cosa que tenemos que tener, ¿no? La claridad de que el servicio a los demás, siempre que querramos servir a los demás, nos mantendrá en una posición de humildad. Cuando así las personas, uno va a notar la característica que cuando las personas pierden la humildad, buscan servirse a sí mismas, buscan brillar por encima de los demás, buscan estar por encima de otros, ¿no? Como veíamos la historia, ¿no? De aquellos hermanos que Jesús le dijo Bonerges, ¿no? Ustedes están tratando de ubicarse, son hijos del trueno, ¿no? Pero es. sin Sí, embargo, ese uno de esos hijos del trueno, me compartía a mi esposa, terminó siendo alguien que escuchó el corazón de Jesús luego, ¿no? Entonces, claro. alguien que apoyó la cabeza en el pecho de Jesús. Entonces, definitivamente el proceso de servir a otros nos lleva necesariamente a ocupar un lugar de humildad. Y a partir de ahí, de la humildad, todo puede surgir, todo sucede, todo viene, ¿no? Porque el que se humilla por voluntad, Dios lo exalta por su soberanía, Dios lo exalta porque es parte del plan eterno, ¿no? Así es, así es. Y Jesús fue muy claro. Él dijo, yo soy humilde y manso, ¿verdad? Mm, Entonces, no hay manera de salir de esto. Tenemos que considerar estas dos cosas. ¿Qué dice ujú, también acerca del otro gran líder que es Moisés? El hombre más manso de la tierra, ¿no? Entonces, vemos ahí una característica de liderazgo. Los mm. dos líderes más grandes de la historia eran mansos, ¿no? No, Moisés tal vez no tan humilde, pero, pero Pero manso. aceptaba la enseñanza de todas maneras, era enseñable. Entonces sí había humildad, obviamente, en Moisés. Había una humildad tremenda cuando se puso de rodillas para rescatar al pueblo que Dios ya los quiere eliminar de la faz de la tierra, ¿verdad? Y él peleó por ellos. Entonces, se ve una humildad, porque en su orgullo por haber dicho, bueno, pues mátalos, yo de todas maneras voy a entrar ahí en la tierra Claro. prometida, ¿verdad? Pero no, estaba al servicio de su gente. Estaba Ujú, ahí peleando por su gente. Y es algo que el líder tiene que saber hacer, defender su gente aunque esté mal, ujú, porque él es parte de la protección. ujú. El liderazgo implica protección, no solamente guianza, pero proteger en el camino para que todos lleguen al destino que tienen que alcanzar. Y, Amén. y no es fácil porque sí, a veces, bueno, tenemos ganas de decir, no, esta gente ya no la aguanto. Es un obstáculo. No, no es un obstáculo. Es una prueba donde tú vas a desarrollar la paciencia, el amor, la benignidad, la mansedumbre. Te vas a dar fruto. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades para dar fruto en nuestras vidas. Ujú. Yo creo que, y podemos ver, ¿no? Cuando miramos con entendimiento la vida de Dios y la vida de la iglesia, que es lo que en general estamos más cercanos siempre, ¿no? Pero cuando tenemos pasión por la gente podemos darnos cuenta
que cada persona es un mundo a descubrir, que cada situación nos habla y nos enseña, ¿no? Y las características que tiene un líder que practica el don de servicio, ¿no? Que un líder que tiene el compromiso de servir a otros, ¿no? Por encima de todas las cosas, es que la primera cosa que tiene un líder así es que comprende y comparte los sentimientos y las necesidades que la gente tiene. Es la primera y principal característica. No les pasa por al lado la necesidad del otro y bueno, no tienen esa inconsciencia que hay en muchos líderes de que no les interesa que del otro lado hay un ser humano, ¿no? Primero son las personas y después todo lo demás, ¿verdad? Porque definitivamente en el corazón de Dios primero es la gente, ¿no? Definitivamente primero es la vida de las personas. Entonces, inclusive, por ejemplo, acá nosotros en Argentina tenemos la cultura de que todo el mundo vive haciendo bromas todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y muchas veces se nos ha dicho, no podés estar haciendo bromas sin saber cómo está el otro, ¿no? Porque hay veces que hay gente que está pasando un mal momento, no es para que vayas a hacerle una broma, un chiste, ¿no? Pero bueno, somos incurables en eso. Pero definitivamente, es decir, es poder entender eso, ¿no? A ver, verdaderamente puedo estar haciéndole una broma a esta persona, ¿cómo está antes de eso, ¿no? Antes que todo es cómo estás, ¿no es cierto? Entonces, un líder que sirve está ocupado primero, que tiene el don de servicio como su función principal, está ocupado primero de la necesidad de las personas. Es central en el asunto. Es interesante que todo lo que Jesús hacía, ¿no? Las ciudades donde iba, las casas donde iba, lo primero que hacía de alguna forma era ocuparse de las personas, ¿no? Sí, Era interesante, ¿no? Todo iba dirigido hacia la gente, ¿no? claro. Como, no sé, lo podemos ver ahí en Samaria, bueno, en tantos lugares donde él estuvo, o los milagros que hizo en Capernaum, ¿verdad? Bueno, en cada lugar, o hasta en las bodas, ¿no? Cuando ni siquiera había llegado su tiempo, por la gente multiplicó el vino, ¿verdad? Claro. Entonces, No, ocupado de la necesidad de la gente. Mm. sí, y vemos esto en lo que es un poquito lo que es la tradición judía, cuando vemos que cada vez que encuentran a alguien, utilizan la palabra shalom. ah, Ah, y ves, por ejemplo, Pablo siempre empieza paz a todos ustedes, etcétera. Cuando Jesús resucitó, entró en el lugar donde estaban los discípulos, paz, etcétera. Y este concepto realmente es un concepto no solamente de saludo, sino va más allá. Quiere decir, yo los bendigo primero. Yo quiero que tu vida esté en la paz. Yo quiero que tu vida tenga la paz de Dios. Yo creo que tu vida vives en el gozo. Yo quiero que tu vida te vaya bien y que tus necesidades sean suplidas. Y después, realmente, bueno, pues vamos a hablar de cosas casuales. Y esto se ha perdido en esta época porque decimos, hola, y no nos interesa la persona. ajá, tal cual. No, en el tiempo de Jesús sí había un interés genuino para saber cómo va tu familia, cómo van tus hijos, etcétera, antes de entrar en una conversación casual o en el objeto de la visita, ¿no? Y es algo que en el liderazgo tenemos que regresar a esta cosa, decir, bueno, ¿cómo estás? Vamos a hablar a un grupo, bueno, ¿cómo va el grupo? ¿No? Voy a dar una prédica. ¿En qué estado está la iglesia? ¿Mm? Ujú. Antes de sacar mi mejor tema, ¿cuál es lo que esta gente necesita escuchar el día de hoy? ¿No? Entonces, es parte de lo que tenemos que aprender porque se ha Ujú. olvidado esta parte de saludar. Mm, Es absolutamente. hay tanta familiaridad en esto que ya finalmente no saludamos, ¿no? Es nada más mecánico para decir algo, pero no nos interesamos a la gente. Y Es cuando como estamos que en muchas veces liderazgo, ¿mm? Sí, pareciera que solo importa lo que yo estoy buscando, ¿no? El objetivo que busco y nada más, ¿no? A mí me pasa mucho con algunos de los clientes con los que trabajamos. Bueno, hacemos libros para casi todos, o todos son pastores, o son líderes, o son gente de iglesia en general.
Y yo muchas veces tengo esta cuestión de que les escribo, los saludo, y muchos están pensando que tal vez yo les quiero vender un libro, que les quiero vender algo, algún servicio. Y no, simplemente los saludo. Y me pregunté qué necesitas. Nada, quería saber cómo estabas. Quería saber de vos, quería, bueno, al margen de todo somos hermanos, ¿verdad? Y aún algunos que no son cristianos, lo más importante para mí son las personas, antes que Claro, todo lo demás, ¿no? Y la gente se sorprende, dice, son pocos los que preguntan cómo estoy realmente, ¿no? Son pocos los que le interesa mi vida, pero esto es lo que necesitamos poder tener como una premisa, ¿no? Un líder con don de servicio está comprometido con lo que le pasa al prójimo, con lo que le pasa a sus así, seguidores, con lo que le pasa a las personas. Antes que nada es cómo estás, ¿verdad? Primero que nada, ese es mi compromiso, saber acerca de tus personas, las personas antes que las cosas y antes que los intereses personales. así Ujú. es. Muy bien, pastor. Vamos a pararnos aquí, ya se nos fue Ah, el tiempo, pero vamos a seguir. Tenemos todavía muchos programas por hacer acerca de este liderazgo de servicio y con compromiso. Entonces nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan, suscríbanse al canal. Estamos en Facebook, YouTube, Spotify. Ahí nos encuentran. Y recuerdan, siempre en victoria.